Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Es con gran placer que estoy acá una vez más para traer un mensaje de la escatología consumada. Y esperamos que usted allí esté entonces ya preparada con su lápiz, con su agenda y en lo posible con su Biblia, que es muy importante siempre estar tomando nota y verificando los versículos. Sí, le pedimos entonces a usted siempre, ya le damos las gracias, que envíe estos mensajes que le hemos estado transmitiendo por el canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Que usted los pueda enviar entonces por sus redes sociales, para sus amigos, sus hermanos, cristianos o no, y todos aquellos que se interesen por los temas bíblicos y principalmente por la escatología bíblica. Y desde ya entonces le damos las gracias a usted por estarnos ayudando a enviar estos mensajes por sus redes sociales. Muchas gracias entonces le damos a usted y también queremos agradecer a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha ido ayudando y capacitando para poder estudiar y enviar estos mensajes que son temas importantísimos que no lo conocíamos y no los escuchamos en ningún lugar en donde nosotros congregamos. Ya en el pasado, en las iglesias de la tradición religiosa, no conocíamos esto. Así que, como estamos conociendo, estamos estudiando, inmediatamente entonces nosotros vamos ya enviando los mensajes. Como usted bien sabe, mi nombre es la hermana Elena y estamos en Viña del Mar, Chile, para transmitir entonces para usted y para todos aquellos que puedan estar en este momento o lo verán después en otro momento y también con todas las personas que puedan estar reunidos viendo, porque sé que hay algunos grupos que están viendo en grupo estos mensajes. Así que le damos muchas gracias a usted y le damos gracias principalmente a Dios. Entonces vamos a comenzar ya con este mensaje, que es un mensaje corto, más muy significativo, de extrema importancia para todos aquellos que se interesan por lo bíblico y por lo de Dios. Así que siempre le colocamos el título y ya el título viene desde que salió de Brasil el profesor que tenemos. Ese profesor nos ha ido enseñando muchas cosas que no las conocíamos y le damos muchas gracias a Dios por la vida de él también. El título entonces es Cristo es el tercer templo. Mire qué importante y sorprendente. Cuando yo escuché esto, inmediatamente dije, esto es muy importante. Tenemos que entonces hacer un video en español y enviarlo rápidamente, porque es un tema importantísimo. Así que yo soy muy agradecida de Dios principalmente, porque nos dio la posibilidad de conocer la escatología consumada y el preterismo. Nos ha dado la posibilidad también de transmisión, que tampoco nos imaginamos que Dios iría a tener esto para nosotros en este tiempo, que estamos en tiempo de pandemia. Así que vamos a transmitir entonces hoy este mensaje con mucho placer, principalmente para usted que está allí en esta plataforma escuchando y viendo esta transmisión. Muchos estudiosos, teólogos y estudiosos de la Biblia, ellos defienden un tercer templo, una reconstrucción del templo en Jerusalén, que sería entonces para ellos físicamente el tercer templo. Y están entonces los preparativos, y ya hemos hablado sobre eso, están los preparativos para reconstruir entonces el templo en Jerusalén. ¿Y por qué quieren reconstruir ese templo? Porque ese templo para ellos, para los judíos, era el ícono de ellos, importante, muy importante en aquella época para ellos, pero continúa siendo importante el hecho de querer reconstruir
ese lugar tal como fue el templo en Jerusalén. Vamos a ver aquí Juan 4, versículos 19 al 23. Dice lo siguiente: le dijo la mujer, está hablando aquí la mujer samaritana. El libro de Juan, capítulo 4, versículos 19 al 23, dice: le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Hasta el versículo 23 llegamos. Entonces vemos aquí que la mujer samaritana se encuentra con Jesús en aquel lugar cuando ella fue a sacar agua del pozo. Y sus discípulos, el Señor los había enviado entonces a comprar comida, porque había mucha gente reunida. Y entonces se encuentra esta mujer y entonces Jesús aborda una conversación con ella y descubre quién ella es. Descubre cuántos maridos ella tuvo y le conoce su vida. Entonces ella le dice, me parece que tú eres profeta. ¿Ya? Y en este momento allí entonces él le dice de que no se adorará ni en el monte y ni en Jerusalén. ¿Ves? Porque está hablando entonces del templo. Está hablando en este momento de ese templo, porque ese templo era muy importante, pero los samaritanos no adoraban dentro del templo, eran prohibidos. Solamente los judíos que podían entrar allí en ese templo, pero samaritanos y gentiles, todos tenían que adorar fuera del icono de ellos, que era el templo de Jerusalén. Y ese templo entonces es el templo que sería destruido cuando el Señor habla, ¿cierto? Que Él nos habla en el libro también de Mateos, en Mateos 24, el versículo 2, que usted bien ya lo conoce, pero vamos a llegar allí, el libro de Mateos, en el capítulo 24, dice lo siguiente, en el versículo 2, dice así, respondiendo él, hablando Jesús que está respondiendo, les dijo, ¿veis todo esto? Porque le estaba mostrando entonces, los discípulos salieron del templo y abordaron a Jesús, y Jesús entonces les dice que vean el templo, y él dice, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces ese templo, ese ícono, allí había adoración a Dios en aquel lugar. Solamente allí se podía adorar. Pero, como decíamos, la mujer samaritana se encuentra con Jesús y Jesús le dice que llegaría el tiempo en que ni en Jerusalén ni en el monte se adoraría a Dios. Y entonces este es el templo que fue destruido en el año 70. Para su conocimiento, si usted es primera vez que está escuchando este tema, para su conocimiento tenemos muchos mensajes por el canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, para que usted vea que tenemos allí donde hemos colocado temas que hablan sobre el año 70, de la gran tribulación, todo lo que sucedió en el año 70 cuando el Señor vino por sobre las nubes. Inclusive en Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo lo verá. Todo eso tenemos mensajes colocados allí entonces por este canal. Usted lo puede buscar y va a encontrar todos estos temas, porque son temas que traen mucha revelación. No revelación que nos haya entregado Dios a nosotros. No, esta revelación se las entregó al apóstol Juan, lo de Apocalipsis, y el Evangelio del Nuevo Testamento, entonces se lo entregó desde Romanos
a Hebreos se lo entregó el Señor Jesús al apóstol Pablo. Esas son las revelaciones. Pero nosotros, conociendo esto, entonces para nosotros ya es palabra revelada. Y eso es lo que nosotros estamos transmitiendo para usted. Como le digo, no es una revelación que vino del alto cielo para mí, ¿no? Esto es solamente la interpretación de esas revelaciones. Es palabra revelada de sabiduría. Así que sigamos en este tema, porque el título que le colocamos, Cristo es el tercer templo. Continuemos, vamos a llegar a el entendimiento total para que usted se dé cuenta de que está escrito en la Biblia. No es invención de mi profesor y no es invención mía, de la hermana Elena. También no es invención de nadie. Esto está escrito y esto es lo que traemos. Solamente usted puede entender esto con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, con un corazón humilde. Porque si colocamos entonces como a querer examinar la Escritura con el pensamiento de una religión que ya pasamos, que ya vivimos, con ese evangelio nosotros no vamos a conseguir entender, porque está tan arraigado en nuestra mente la tradición religiosa que usted tiene que despojarse de todo eso y tomar lo que es nuevo. Porque esto no es nuevo, esto es una enseñanza que viene ahora a esclarecernos lo que está escrito de siglos, porque esto que aconteció del templo fue en el siglo I de la era cristiana, del primer siglo, y estamos en el siglo XXI. Así que no es así nuevo de ahora, revelaciones que vinieron ahora. No, esto está todo escrito, solo faltaba la interpretación correcta. Y hoy tenemos esa interpretación correcta porque tenemos profesores que nos guían, que nos hablan entonces de la escatología consumada y también del preterismo. Vamos a ver entonces en el libro de Juan, en el capítulo 2, también tenemos aquí Juan capítulo 2 del 19 al 22. Veamos qué dice así. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Ve? Aquí entonces él estaba en Cafarnaúm y Jesús entonces les responde a ellos porque querían saber sobre el tema y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí hablaba del templo de su cuerpo y no del templo físico que estaba en Jerusalén. Ese que fue hecho con esas enormes piedras de 300 kilos cada piedra. No, él estaba hablando de su cuerpo. ¿Ve? Entonces tenemos estos versículos que revelan algo. Y nosotros tenemos que estudiar todo esto. Usted tiene que estudiar el texto para entender qué es lo que Jesucristo está hablando, el texto y el contexto. Y esto está entonces en Juan 2, del versículo 19 al 22. Aquí hay una conversación con los judíos y Jesús. Entonces Jesús les responde: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En Marcos 14, 58, también usted lo puede allí anotar en su agenda. Marcos 14, 58, podemos llegar allí también. Marcos, capítulo 14 y el versículo 58. Y dice así: nosotros les hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿Ve? Todo esto usted entonces tiene que prestar atención en lo que está aquí entonces hablándonos, porque esto también cuando está hablando con Juan, allí en el capítulo 2, allí en el libro de Juan quedó escrito cuando él estaba allí hablando del templo de su cuerpo.
Así que aquí vamos viendo entonces ahora, vamos a llegar, dice, hecho a mano, no hecho a mano. Vio 58, vio cómo está escrito esto. El versículo 58, muy importante, dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Entonces, ¿a qué es lo que él se refiere? A un templo espiritual, que no es un templo físico. Pero vamos viendo y vamos a llegar a la revelación. Entonces, los judíos y muchos están interesados en construir un templo físico para adorar a este Rey Jesús. Porque para ellos eso fue terrible. La destrucción que hubo en Jerusalén, para ellos, el destruir el templo que estaba en aquel tiempo allí en Jerusalén, fue lo más terrible que pudo haber acontecido en el año 70, cuando fue destruido ese templo y fue destruida toda la ciudad de Jerusalén. Porque cuando allí vino el juicio del Señor y ese juicio fue aplicado allí, entonces esa guerra, esa tribulación toda demoró 3 años y medio. Entonces vamos a llegar en Apocalipsis 21 y el versículo 22. El título que le colocamos, Cristo es el tercer templo. Vamos a ver Apocalipsis 21. Anótelo usted allí, por favor, para que usted vea, examine y estudie de lo que estamos aquí hablando. Apocalipsis 21, 22 dice así: el apóstol Juan fue el que recibió entonces las visiones que le entregó entonces el ángel que vino enviado de Jesucristo, por Jesucristo, y entregó entonces estas revelaciones, estas visiones al apóstol Juan. Y el apóstol Juan fue el que escribió Apocalipsis. Y en esta porción de la palabra, él entonces ve la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es el pueblo de Dios actual. Es el pueblo de Dios que bajó del cielo. Son los predestinados. Son los que fueron escogidos por Dios. Son los que aman a Dios. Son los que adoran al Señor. Es la iglesia del Señor en la tierra, la iglesia mística del Señor en la tierra, el cuerpo de Jesús de la tierra. Esto es la nueva Jerusalén que bajó del cielo. Entonces él está hablando todo esto y en el versículo 23 de Apocalipsis 21 dice que la ciudad que él vio no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, vemos en esto que el Señor Jesús en el versículo 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Por eso el título lleva por título este mensaje, Cristo es el tercer templo. En este versículo dice, y no vi, el apóstol Juan, viendo visiones de la nueva Jerusalén, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. El templo es Cristo. El templo es Cristo, y el Cordero dice que no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, y el Dios Todopoderoso es Jesucristo. Algunas Biblias habla de Jesucristo y en otras habla el Dios Todopoderoso, es el mismo, porque el nombre del Dios Todopoderoso es Jesucristo. Entonces usted ve que aquí dice que Él entonces es el templo, que nosotros estamos esperando hacer un templo. La iglesia está esperando construir, que Jerusalén construya
un templo nuevo, que sería el tercer templo, pero no existirá otro tercer templo hecho por el Señor, porque el templo ahora es Jesucristo. Y tiene toda esa iluminación que no necesita de una iluminación terrenal, una luz eléctrica. Porque dice aquí que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Ve? Entonces aquí estamos viendo que dice el Señor es el tercer templo. Esto es sorprendente, esto es maravilloso, porque el templo es espiritual, el reino de Dios es espiritual, Dios es espíritu. ¿Cómo es que vamos a querer entonces verlo físicamente? Construir un templo físicamente para ir a adorar en el templo. No necesitamos de templo para adorar. Hoy en día la iglesia de Jesucristo adora en cualquier lugar y adora de día, de noche, en cualquier momento, en cualquier horario, cualquier día. En ese tiempo la adoración era solamente un día a la semana y era de sábado. Entonces hoy vemos de que este templo ya está espiritualmente con nosotros. Nosotros somos aquellos hijos que adoramos al Señor en cualquier lugar. Por eso que le dijo a la mujer samaritana: créeme, mujer, créeme, porque llegará el día en que no necesitarás adorar ni en el monte y ni en el templo y ni en Jerusalén. Entonces, porque los verdaderos adoradores lo adorarán, dice, en espíritu y en verdad. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. No necesitamos de un templo para ir a adorar a Dios. Sí, nos podemos reunir como cuerpo, nos podemos reunir para adorar a Dios. Dios no nos prohíbe. Pero no es necesario el templo para la adoración. Usted lo adora en su casa, lo puede adorar en su cama, cuando esté de noche, cuando esté despierta, cuando esté durmiendo, usted va adorando a Dios. Siempre estamos en adoración. Y es lo que más hacemos durante el día, es adorar a Dios. Y esa adoración no significa usted levantar las manos, o usted arrodillarse, o usted hacer alguna manifestación física. La adoración es interna en su corazón. Usted puede cantar lógicamente, usted puede adorar a Dios con un cántico. Inclusive usted puede inventar un cántico nuevo para el Señor. Usted puede escuchar una alabanza y acompañarla. Usted puede adorar a Dios como usted quiera, pero no es que tiene que ser de esa forma, porque no se puede encuadrar a Dios dentro de un templo. ¿Ve? Entonces Dios es espíritu. Y donde esté su pueblo, donde esté un hijo, donde esté una hija de Dios, el Señor está allí. ¿Ve? Así que Juan entonces ve el santuario espiritual. Porque usted puede ver aquí, en Apocalipsis 20, capítulo 21, él habla entonces de la nueva Jerusalén. Si usted tiene interés en el Apocalipsis, usted léalo entonces. El capítulo 21 habla sobre la venida la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es el pueblo de Dios. Y en el capítulo 20 usted va a encontrar cuando él le da fin a Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Ya versículo 20. También hay mensajes colocados ya en esta plataforma, por este canal, sobre el diablo, Satanás, sobre los 1000 años que fue entonces ahí encadenado y cuando lo soltó. Todo eso está en el capítulo 20 de Apocalipsis. Léalo, vea usted cómo usted va a ir entendiendo lo que está en Apocalipsis. Ahora, lo que está escrito entonces en el capítulo 19 está en el tiempo, del 18 al 19, está el tiempo del cambio de alianzas. Porque recordemos que esto es como el casamiento. Para llegar a las bodas del Cordero, primero entonces él tuvo un tiempo de compromiso con su pueblo, pero ahora él es el esposo de su iglesia. Nosotros entonces somos, con Cristo es un casamiento.
ya estamos con Cristo, somos de Cristo. Y vea usted que en cuanto el tiempo que estaba en el cambio de alianzas, esto podía inclusive este compromiso romperse, ¿verdad? Pero cuando ya llegamos a la boda del Cordero, ya en la boda del Cordero ya es el casamiento. Y esto es algo entonces que lo lleva a usted como un casamiento con mucha más responsabilidad, porque es para toda la vida. Entonces usted tiene que tener en cuenta de que el capítulo 19 habla entonces de este cambio de alianzas para llegar entonces al finalcito del 19, las bodas del Cordero, en las bodas del Cordero, y también entonces viene después la cena de las bodas del Cordero. ¿Ve? Todo eso está en la Biblia, todo eso está en Apocalipsis. Así que, como dice en el versículo entonces 22 del capítulo 21, dice, lo vamos a repetir de nuevo: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Ve? Entonces Jesucristo es el tercer templo. No necesitamos otro templo físico. Él es el templo espiritual para toda la iglesia, para todo hijo de Dios. Veamos entonces también Apocalipsis 11 y vamos terminando con este mensaje, que es un mensaje corto para que usted también esté estudiando allí. Mire, para mí no ha sido tan fácil entender muchas cosas, pero yo me he esforzado por aprender, porque el Señor nos está agraciando, ¿cierto? Nos está agraciando, nos está premiando el Señor con todos estos mensajes, que eran mensajes que no conocíamos y que ahora los podemos estudiar y enviar. Así que le damos gracias a Dios por eso. Apocalipsis 11, el versículo 1 y 2. Y dice en ese tiempo a Juan, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Allí entonces en el capítulo 11 usted encuentra de que Juan recibió entonces del Señor que fuera a medir el templo, pero midió el templo en ese tiempo, porque existía el templo. En ese momento el templo existía. Ahora, en el capítulo 21 ya no existe. Ve, cuando él lo ve, dice que no ve el templo. En el capítulo 21 y el versículo 22 dice: y no vi en ella templo. Entonces ve usted cómo tiene que conocer la revelación. Y con esto entonces nos despedimos y le damos las gracias a usted por estar allí atento a este mensaje, y nos veremos en una próxima oportunidad, si así Dios lo permite, y deseamos que usted entonces tenga una linda fin de semana y un inicio de una semana excelente. Le pedimos también de que usted se suscriba, que usted marque entonces la campanita y también comente, diga si me gustó, y todo eso nos ayuda entonces para avanzar en el Evangelio de la Gracia y enviar estos mensajes para que podamos entonces continuar llevando a todo al conocimiento de cada persona lo que está escrito en la Biblia, y es todo revelacional, es la escatología consumada. Gracias y paz.